espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales. Solo en Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Horas con 2 minutos. Esto es lunes 11 de noviembre de 2019. Bienvenidos a Corporación Noticias. Este resumen de las principales informaciones de la jornada y el análisis de los temas que a usted le interesan saliendo desde el 97.1 FM en Santiago y 42 emisoras de la cadena Corporación a lo largo de Chile. Saludamos cordialmente a todos nuestros auditores. Soy el periodista Israel Vilche. Me encuentro nuevamente junto a Carol Espinaza. ¿Cómo estás, Carol? Sí, muy bien. Un día más aquí para acompañarles con toda la información. La UEF el día de hoy en 28.080 pesos. Atención con ese dato. El dólar observado está en 746 pesos y el euro está en 822. El verso de hoy en la Biblia App. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y su nombre y uno su nombre. Zacarías 14:9. La pregunta de hoy la puede comentar y la puede mencionar en el chat, digamos, en la transmisión en vivo que estamos haciendo en Corporación Noticias en Facebook. ¿Está de acuerdo con adelantar el cierre del año escolar? Esto ya se está conversando, se está rumoreando que es una posibilidad. No se descarta adelantar el cierre escolar, porque precisamente para muchos papás, para incluso los profesores, los establecimientos educacionales, algunos de ellos están siendo violentados y es una alternativa. Siempre tiene pros y contras. ¿Qué piensa usted de adelantar el cierre escolar de este año? ¿Cómo estás, Carol? Sí, bueno, que nos comenten ahí en el Facebook Live. Ahí estamos leyendo todos los comentarios que usted nos entrega, así que estamos esperándolo. Contarle que hoy día es el Día del Asistente Social o Trabajador Social. En el año 1950 se realiza una jornada de reflexión del trabajador social que concluye finalmente en que el 11 de noviembre se va a declarar el Día del Asistente Social y la constitución de la Federación de Asistentes Sociales en Chile. Así que felicitaciones a todos los trabajadores sociales que nos están sintonizando, escuchando y viendo a esta hora. Un día como hoy, en 1983 en Chile, en el marco de la dictadura militar, un ciudadano llamado Sebastián Acevedo se quema a lo bonzo exigiendo la liberación de sus hijos en manos de la CNI. Así que ese lamentable episodio pasó un día como hoy. Queremos que nos comente también a través del WhatsApp más 5622-553-0811. Contarles que hasta ahora tenemos 25 grados, que se esperan 28 grados. Ayer fue uno de los días más calurosos de la época. Tuvimos casi, me parece que 33 grados y en algunas comunas bastante más grados. Hoy se esperan solo 28 grados como máxima con nubosidad parcial. Carol, antes de que vayamos a los titulares, sí. En este momento manifestantes están tomando el ex Congreso Nacional en Santiago.
Hay un grupo grande, están haciendo transmisiones en vivo desde distintos lugares, lo estamos viendo. Gente se está tomando el Congreso acá en Santiago. Bueno, un día bastante noticioso, así que le invito a que revisemos los titulares. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Crisis en Bolivia. Incertidumbre ante renuncia del presidente Evo Morales. Tras casi 14 años en el poder, Evo Morales renunció ayer a la presidencia de Bolivia en medio de una profunda crisis política provocada por su disputada reelección y denuncias de fraude en los pasados comicios del 20 de octubre. Los hechos provocaron enfrentamientos entre partidarios y detractores de Morales y protestas violentas en todo el país que dejaron al menos 3 muertos y cientos de heridos. Gobierno impulsará nueva constitución a través de un Congreso Constituyente. El presidente Sebastián Piñera, en acuerdo con los partidos de Chile Vamos, cedió a la presión popular y anunció que apoyará un proyecto de nueva constitución mediante el mecanismo de un Congreso Constituyente que tendrá una amplia participación de la ciudadanía y deberá ser ratificado con un plebiscito. Entendemos que es un trabajo que lo tenemos que hacer pensando en el país, dijo el ministro del Interior Gonzalo Blumel tras la reunión. Y la encuesta Cadem arroja nuevos resultados. Un 78% quiere una nueva constitución y el presidente Sebastián Piñera sube su aprobación en un 2%. La encuesta pública, Plaza Pública Cadem, difundida hoy, arrojó que un 52% prefiere cambiar totalmente la constitución y redactar una nueva, mientras que el 42% se inclina por hacer modificaciones, pero tomando como base el texto actual. Además, el 78% de los chilenos está de acuerdo con que Chile necesita una nueva constitución y aunque se mantiene un amplio respaldo, retrocedió 9 puntos en relación a la semana anterior. Al mismo tiempo, el nivel de desacuerdo aumentó en 15 puntos, del 1% al 16%. General director de Carabineros anunció cambios en protocolos antidisturbios. El general Mario Rosas dio a conocer una serie de cambios en los protocolos por parte de la policía en las manifestaciones que se realicen en el país. Luego una reunión en La Moneda junto al ministro del Interior Gonzalo Blumel, la vocera de gobierno Carla Rubilar y el subsecretario del Interior Rodrigo Villa, la autoridad policial señaló que uno de los principales cambios es el uso acotado de las escopetas antimotines. Juzgado de Letras de Colina consumido por incendio tras ataque de una turba. Según los voluntarios de bomberos, el fuego se habría propagado cuando en ese lugar se realizaban protestas con barricadas. Junto con eso, la turba saqueó un supermercado y una bencinera. Después de 2 horas se logró controlar la situación, evitando que viviendas y otros locales comerciales fueran afectados por la emergencia. Línea 2. Hoy se habilitaron 4 estaciones adicionales del Metro de Santiago. Metro de Santiago anunció que 4 nuevas estaciones se reincorporarán al servicio este lunes 11 de noviembre, todas de la línea 2. Vespucio Norte, Patronato, San Miguel y Ciudad del Niño. Además, el tren subterráneo comenzó a funcionar a las 6 horas, tal como lo hizo a fines de la semana pasada. El horario de cierre continuará siendo a las 20 horas, pero sujeto a modificaciones si las manifestaciones en Santiago afectaran la normal marcha del metro. Colegio de Profesores inició hoy paro nacional de 2 días. El presidente del organismo, Mario Aguilar, detalló que el movimiento será efectivo desde las 8 de la mañana de hoy y durante todo el día, y junto con el paro que se está realizando en el contexto de las reivindicaciones que han levantado la ciudadanía, haremos marchas en distintos puntos del país. A esta hora se está desarrollando una marcha de profesores en el centro de Santiago. Informe de la Corte Suprema detalla que más de 22.000 detenidos hay desde el inicio de las manifestaciones. Desde el 18 de octubre pasado, día en que se expandieron las manifestaciones por el descontento social a lo largo de todo el país, hasta el 7 de noviembre se han realizado 13.703 audiencias de control de detención, con un total de 22.256 imputados, según reportó el máximo tribunal del país. Y el Grupo de Puebla inviste a Alberto Fernández como líder del progresismo regional. Tras reunirse el fin de semana pasado en Buenos Aires, el Grupo de Puebla, los líderes latinoamericanos del Foro de Sao Paulo mostraron inquietud ante la inestabilidad que padecen varios países de la región. Celebraron la liberación, la excarcelación del expresidente de Brasil, Lula da Silva, que estaba preso por delitos de corrupción y lavado de activos, y denunciaron un golpe de Estado en Bolivia. Además, respaldaron el reciente electo presidente de Argentina, Alberto Fernández, catalogándolo como antorcha del progresismo latinoamericano.
deporte, específicamente BMX, Macarena Pérez se clasificó a Tokio 2020 tras conseguir medalla en Mundial. La rider chilena Macarena Pérez cumplió con la destacada actuación en el Mundial de Ciclismo BMX Freestyle en Chile y aseguró un cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esta clasificación se suma al segundo lugar obtenido en la misma modalidad en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. ATP de Santiago corre riesgo de no realizarse por ajuste presupuestario. Los reajustes económicos implementados por el gobierno debido a los conflictos políticos y sociales que se viven en el país han llevado a la cancelación de varios eventos deportivos y el ATP 250 de Santiago no sería la excepción. Así lo confirmó Catalina Fillol, miembro del comité organizador que sostuvo una reunión con la ministra Cecilia Pérez para abordar este tema. Le invitamos a que permanezca con nosotros para revisar estas y otras informaciones aquí en Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Mándanos tus comentarios, fotos, videos y noticias al WhatsApp de Corporación Noticias. Más 56 222 55 30 811. Noticias internacionales. La noticia que ocupa las portadas de los principales medios de todo el continente y también del mundo es acerca de la crisis en Bolivia. Hay incertidumbre ante la renuncia de Evo Morales y de su vicepresidente. No sabemos qué es lo que va a pasar ahí, quién va a tomar el mando de ese país. A 3 semanas de las últimas elecciones en el país altiplánico, el presidente Morales se vio acorralado por las protestas masivas y las denuncias de fraude electoral, aunque convocó a nuevas elecciones. Finalmente renunció a su cargo tras la petición del ejército. La decisión de las Fuerzas Armadas y el motín de la policía ocurrió luego que una auditoría de la OEA concluyera que hubo irregularidades en los comicios de Bolivia. Por su parte, el Tribunal Supremo determinó que las elecciones estaban viciadas de nulidad. Hagamos un pequeño recuento de lo que fue la crisis boliviana. Evo Morales ganó por primera vez la presidencia en el 2006. Consiguió ganar 4 elecciones consecutivas. En febrero del 2016, Morales llamó a un referéndum popular para habilitar la posibilidad de competir por un 4º mandato consecutivo como presidente. La reforma constitucional fue rechazada en las urnas y Morales se vio obligado a presentar un recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo Electoral, que finalmente aceptó su postulación 2 días antes de que venciera el plazo legal de candidaturas. La decisión de la justicia boliviana fue ampliamente rechazada por todo el arco de partidos opositores y organizaciones de la sociedad civil. Hubo movilizaciones en La Paz y protestas en todo el país exigiendo la inhabilitación de Evo Morales. El domingo 20 de octubre pasado, Morales compitió contra el expresidente Carlos Mesa. Hubo demoras en la difusión del escrutinio provisorio y la oposición comenzó a denunciar maniobras de fraude electoral. Llegada la noche, los datos disponibles, 84% de mesas escrutadas, indicaban que el opositor Carlos Mesa había logrado el objetivo de forzar una segunda vuelta contra Evo Morales, pero el gobierno no hacía públicos los resultados. Según las encuestas, un balotaje permitiría la unificación de la oposición y facilitaría la derrota del actual presidente. Con el 45,28% de los votos contra 38,16%, Morales estaba cerca de alcanzar los 10 puntos de diferencia necesarios para ganar en primera vuelta. El escrutinio continúa a un ritmo más lento de lo esperado y los opositores comienzan a movilizarse para denunciar el fraude. Desde el oficialismo aseguraban que las demoras se debían a que los datos de las zonas rurales del país tardaban más en llegar. En la mañana del lunes 21, el Tribunal Supremo Electoral informó que el escrutinio provisorio, con 95,63% de los votos escrutados, es 46,4% a favor de Morales y contra el 37,7% de Carlos Mesa. Morales queda a menos de un punto de la victoria en primera vuelta, con cerca de un 4% de mesas por escrutar. Este anuncio desató violentas protestas en diferentes puntos del país. Carlos Mesa denunció formalmente que hubo fraude en las elecciones y grupos opositores incendian 3 oficinas regionales del Tribunal Superior Electoral en Potosí, Sucre y Cobija. Tras varios días de protestas en el país, el jueves 31, Morales insta a La Paz a sus seguidores y a la oposición a que cese la violencia a la espera de que la Organización de Estados Americanos, la OEA, investigue las denuncias de fraude electoral.
Y el viernes 1 de noviembre el Tribunal Supremo Electoral formaliza la firma del resultado de las elecciones del 20 de octubre con la victoria de Evo Morales, sin necesidad de segunda vuelta. El lunes 4 de noviembre Morales no accede a presentar su renuncia e insta a las fuerzas de seguridad a seguir respaldando al gobierno. Continúan las protestas y los enfrentamientos en las calles. El viernes 8, 2 motines policiales contra el presidente Evo Morales sacuden a Sucre, la capital constitucional de Bolivia, y Cochabamba, al oeste del país. El sábado pasado, en el marco del Grupo de Puebla en Buenos Aires, el presidente electo Alberto Fernández expresa su respaldo al mandatario de Bolivia ante el intento de interrumpir el orden constitucional y advierte que la región y la comunidad internacional deben actuar ante cualquier hecho que implique un quiebre institucional. Ese mismo día, la Central Obrera Boliviana se distancia del gobierno y le pide a Evo Morales que asuma la responsabilidad de renunciar para pacificar el país. Aseguran que no serán cómplices del derramamiento de sangre. Los jefes de las Fuerzas Armadas de Bolivia también le piden la renuncia. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, dijo el comandante en jefe William Calima. Afirman que la solicitud responde también a la necesidad de velar por la seguridad nacional y Morales anuncia que convocará nuevamente a elecciones. Aún así, Evo Morales renunció ayer en la tarde a la presidencia por cadena nacional. Se rumoreaba que habría tomado un avión rumbo a fuera del país. Sin embargo, está en una ciudad en Bolivia todavía, pero sí es efectivo que está solicitando asilo político. Así por lo menos lo confirmaron las fuentes y el presidente de México. Y decisión seguida también por el vicepresidente. Así Sí. que está en este minuto Bolivia sin cabeza. Sin cabeza. Y además había otro detalle, Carol. Constitucionalmente, si no estaba el vicepresidente, que renunció, la persona que tomaba el cargo de presidente interino es el presidente o presidenta, en este caso, del Senado boliviano. Sin embargo, esa mujer no cumplía los requisitos de edad. También renunció. Y ahí está la gravedad del asunto, que hay un país que está descabezado y alguien tiene que organizar las elecciones que, como bien decíamos, fueron denunciadas por instancias internas e internacionales como viciadas de nulidad. Sí, bueno, atentos al desarrollo de lo que ocurre en Bolivia, que en este minuto está sin presidente, sin autoridades a la cabeza, así que en una situación bastante compleja. ¿Te parece si comentamos brevemente que hubo tienes por ahí la declaración que hizo esta organización cristiana en Bolivia? Entendemos que es la organización más representativa de las iglesias evangélicas. Dice ANDEV, 50 años de la iglesia, representando a la iglesia cristiana evangélica en Bolivia. Dice: pronunciamiento nacional, en estos momentos difíciles que vive el país, comunicamos y pedimos a la iglesia cristiana evangélica en general llegar a nuestro, dice, pedimos hacer llegar nuestro profundo agradecimiento a esas miles de iglesias con presencia en todo el territorio nacional que no han cesado de mantener tiempos de oración y adoración pública día tras día, tanto en los hogares, en los templos, en las calles y en las plazas, y lo seguirán haciendo hasta que vuelva por completo la tranquilidad, cese toda violencia y confrontación. Exacto, bueno, quedan algunos párrafos. Sí. Que me llegó otra nota perdón, para dice, que tú lo puedas leer. A los gobernantes pedimos que escuchen la voz de los gobernados y tomen las decisiones más adecuadas para vivir una convivencia pacífica y democrática. Al pueblo boliviano en general, que cese la violencia, no se incite a la confrontación entre bolivianos y que toda expresión ciudadana sea pacífica y en virtud al respeto de los derechos de los demás. Esto fue firmado ayer en Cochabamba, el 10 de noviembre del 2019, por el director nacional de ANDEV. Y hoy día hay otra declaración. Sí, bueno, efectivamente la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, ANDEV, que es la más representativa, hace hoy una convocatoria nacional. Dice: por los hechos suscitados en nuestro país, convocamos a la Iglesia Evangélica Cristiana a nivel nacional a un periodo de ayuno y oración por 3 días por la pacificación y cese de la violencia en nuestro país y para que se dé una transición que le devuelva a Bolivia el orden y la estabilidad política y social. También firmado ahí en Cochabamba por el directorio nacional del grupo de pastores o de evangélicos de ahí, de ese país vecino. Sí, y hay otra cosa también que llama mucho la atención de las fotos que están divulgándose en redes sociales, es que, por ejemplo, cuando la policía dice que no va a reprimir al pueblo porque van a respetar la institucionalidad democrática y que estas elecciones son viciadas, orando frente a la bandera. No sé si vieron esas imágenes, esos videos. Sí. Videos circularon ahí por redes sociales. Los evangélicos haciendo gala de una manifestación realmente pacífica, en desobediencia efectivamente a la autoridad, pero presionando de una manera muy pacífica y en oración. Bueno, vamos con otras informaciones.
Noticias nacionales. Bueno, y como lo anunciamos en titulares, el general director de Carabineros anunció cambios en protocolos antidisturbios. Varios serán los cambios que la policía uniformada implementará a partir de ahora para enfrentar precisamente las manifestaciones que se siguen desarrollando día a día en el país y que incluirá una mayor supervisión en el uso de escopetas antidisturbios. Así lo anunció ayer el general Mario Rosas, director de Carabineros, quien explicó que cada carabinero que esté habilitado para usar la escopeta va a salir con una cámara GoPro que se va a comenzar a ejecutar desde este mismo momento. La autoridad detalló que dispuso que a contar de esta fecha el uso sea acotado en todas aquellas situaciones de real peligro para nuestros carabineros, dijo, para real peligro y también para nuestros conciudadanos, agregando que el arma antimotines se empleará en aquellas ocasiones en que exista verdaderamente una amenaza cierta inminente de ataque a la propiedad pública o privada. Asimismo aseguró que tomarán contacto con organizaciones policiales de similares características para que puedan observar el actuar de Carabineros y entregar asesoría. Ante los cuestionamientos en el uso de la violencia por parte de Carabineros de Chile, el general Rosas dijo: quiero dejar en claro que Carabineros está con los derechos humanos. Somos una institución que trabajamos con la comunidad y por la comunidad, por lo tanto, la formación en derechos humanos es bastante relevante y necesaria en nuestro quehacer, enfatizó. Respecto al uso de armamento con perdigones, el general dijo que el uso de este tipo de armas para disolver manifestaciones siempre ha sido acotado. Esto en relación a la carta enviada por senadores de oposición al presidente Sebastián Piñera para pedirle que prohíba su uso ante el alto número de casos de lesiones oculares. Cada vez que nosotros hemos recibido una denuncia por abuso, por exceso, somos los primeros en tomar esas denuncias, derivarlas al Ministerio Público y también hemos iniciado los sumarios administrativos que cada caso amerita, puntualizó el general Rosas. Noticias internacionales. Un mundo realmente convulsionado y también un continente que está bien agitado. Este fin de semana se reunió el Grupo de Puebla y en esa instancia en Buenos Aires invistieron al electo presidente Alberto Fernández como líder del progresismo regional. Bajo la consigna "El cambio es el progresismo", se inauguró la segunda reunión del Grupo de Puebla. Como decíamos, una instancia internacional en la que participaron, por ejemplo, Dilma Rousseff, Alberto Fernández, José Mujica, Pepe Mujica y el paraguayo Fernando Lugo, entre otros. En este segundo encuentro también participaron figuras nacionales, como la diputada del Partido Comunista Carol Cariola, el senador del país progresista Alejandro Navarro y el ex candidato presidencial Marcos Enrique Ominami. Como anfitrión de la segunda reunión del Grupo de Puebla, Alberto Fernández recibió la antorcha del progresismo latinoamericano y fue reconocido como líder del Giro Progresista Regional, tal como lo expresó el expresidente de Colombia, Ernesto Samper. Las estrellas que dominaron la escena política regional durante el inicio del siglo están de vuelta y llenos de optimismo después de años en los que estábamos agobiados porque pensábamos que el conservadurismo había llegado para quedarse, afirmó Fernández, proa de un giro ideológico que consideran indetenible tras la llegada al poder de López Obrador en México y ahora del kirchnerismo en Argentina. La apertura de las reuniones del Grupo de Puebla también estuvo marcado por un protagonista ausente, el recién liberado Lula da Silva, aunque envió un saludo grabado desde Brasil en el que insistió en que su compromiso será ahora construir una América Latina grande. Bueno, las crisis sociales que se viven en Chile, Bolivia, Argentina y Venezuela también fueron parte de los temas que se discutieron este fin de semana con este Grupo de Puebla. De hecho, en todas las personas que participaron calificaron de golpe de Estado las movilizaciones que sufrió Evo Morales en Bolivia y de hecho los calificaron también como víctima del racismo. Esas fueron las palabras que ocuparon quienes participaron en esta reunión en Buenos Aires. Noticias internacionales. Y este fin de semana también en España se vivieron elecciones donde el Partido Socialista Español ganó los comicios este 10 de noviembre, con lo cual deberá encabezar un nuevo gobierno, pero la izquierda va perdiendo peso, mientras que Vox asciende una tercera fuerza a costa de Ciudadanos y el Partido Popular, que recuperó. Son los partidos que no fue definitivo porque no alcanzaron quórum, pero marcan una tendencia que es importante analizar.
Estas son las segundas elecciones convocadas en la península ibérica en menos de 7 meses debido a la incapacidad de Pedro Sánchez del Partido Socialista para construir gobierno en un sistema parlamentario donde el Ejecutivo debe establecer alianzas con las fuerzas del Congreso para gobernar. Como resultado de estos nuevos comicios, el Partido Socialista Obrero Español se mantiene como primera fuerza política en el Parlamento, pero no logra obtener más diputados. En tanto, Vox, la derecha conservadora de España, da la sorpresa y se coloca como la tercera fuerza detrás del Partido Popular. Eso, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a volver con informaciones nacionales, vamos a estar analizando esta convocatoria de los municipios a lo largo de todo el país para hacer una consulta y preguntarle a la gente cambios constitucionales, asamblea constituyente, sobre las demandas sociales también de la ciudadanía. Vamos a estar hablando con don Mario Ríos Santander acerca del rol de las municipalidades y en particular en la solución de esta crisis. Sí, respecto de la pregunta, ¿se acuerda que dijimos, cree usted que se debe adelantar el cierre de escolar, digamos, del año escolar? Nancy Díaz dice: hola hermanos, lamentablemente la situación del país está trayendo muchos problemas en el buen funcionamiento de los establecimientos educacionales, así que hay que recordar que los colegios no son guardería, por lo que es necesario resguardar también la integridad de los niños, de las familias, que muchas veces deben pasar entre barricadas para ir a buscar a sus hijos. Es parte de lo que ya nos empiezan a escribir, que quedamos atentos a sus comentarios. Escríbenos ahí en Facebook Live para poder leer los comentarios y también analizar un poquito esta situación. Reiteremos la pregunta para que la gente pueda mencionarlo en este comentario. ¿Está de acuerdo con adelantar el cierre del año escolar? Ahí está. Ahí está. Ahí la visión de alguien que dice que en el fondo para resguardar la integridad de los niños. Hay otros, por ejemplo, hay una hermana, Carla Pérez, que dice que para ella sería pésimo porque ella trabaja en el transporte escolar. Entonces también ahí están las dos partes, los dos lados de la moneda. Bueno, esperamos sus comentarios. Vamos a una pausa y ya volvemos con más informaciones. De lunes a viernes a las 13 horas, Corporación Noticias, un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales, solo en Corporación Noticias. De lunes a viernes a las 13 horas, cumplimos con informar. Arte Impresiones S.A. ofrece a su distinguida clientela impresión plotter digital, estampados y transfer, vinilos decorativos para el hogar y oficina, diseño gráfico publicitario. Visítanos en San Diego 1594 o bien en www.arteimpresiones.cl. Escríbenos a ventas@arteimpresiones.cl. Somos una empresa familiar al servicio del pueblo cristiano. Agencia GC no limita tus sueños. Además de ayudarte a obtener tu subsidio automático, ahora también te ayuda a financiar tu vivienda con un crédito hipotecario al 90%, con un valor máximo de 6.900 UF. Puedes sumar renta hasta con un amigo. ¡Atrévete! En Santiago, llámanos al 22 688 7213 y en Rancagua 72 260 8056. Más información en www.agenciagc.cl. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Regresamos de esta pausa y queremos contarles algunas informaciones que se están dando. La verdad que ha sido un día bastante noticioso el día de hoy. No sé si se recuerda de este señor John Cobin de chaqueta amarilla que lamentablemente hizo disparos contra manifestantes en Reñaca. Bueno, se informa ahora que está en prisión preventiva, justamente estudiando un poco la situación en que se dio este ataque, ¿no? En manifestaciones, este hombre ahí percutó su arma en 4 oportunidades, hirió a un joven de 30 años en la pierna y está en este minuto detenido. Los cargos que se le imputan son homicidio frustrado. Exacto. Homicidio frustrado. Así que son 90 días de investigación y mientras tanto él va a tener que estar ahí en prisión preventiva. Bueno,
Como dijimos en titulares y mencionamos, el ministro del Interior, Gonzalo Blumen, anunció que el gobierno quiere impulsar un Congreso Constituyente, que es respuesta a la petición de Asamblea Constituyente para avanzar en una nueva constitución. Pero los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades, y llamativamente algunos del oficialismo como Raúl Torrealba y Germán Codina, ya habían anunciado que iban a realizar una consulta ciudadana en al menos 230 comunas del país. Lo habíamos hablado la semana pasada. Así es. Bueno, para conversar justamente del rol que están teniendo, pueden tener las municipalidades en esta crisis, estamos en contacto telefónico con Mario Ríos Santander, ex senador, analista legislativo, que tenemos cada lunes. Muy buenas tardes, don Mario, ¿cómo está? Bien, muy bien, gusto saludarlo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, queremos saber qué opina usted primero de la posibilidad de que se haga un Congreso Constituyente. Bueno, a ver, partamos por ordenarnos el tema. ¿Dónde están las municipalidades dentro de toda nuestra institucionalidad? Que aparecen hoy día como los primeros personajes trascendentes de lo que podría ser una nueva estudio de una nueva constitución, digamos. No una nueva constitución, porque yo estoy seguro que cuando comiencen los estudios de lo que es nueva constitución, nos vamos a dar cuenta de que prácticamente el 99% de la actual constitución va a cumplir con las cosas que la gente quiere. Pero en fin, es un tema después. Nosotros los chilenos teníamos los 3 poderes horizontales nacionales, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Bajo esos 3 poderes estaba y está el pueblo de Chile. Pero la relación del pueblo con estos 3 poderes era y es tan extensa, tan larga, tan difícil de llegar a ello, que lo que hicimos fue formar 3 poderes verticales. A los 3 poderes horizontales, los 3 poderes verticales. El nacional, que ya existe, el regional y el comunal. Y al comunal, cuando se eliminó el Ministerio de Planificación Nacional, ustedes lo recuerdan, el famoso Mideplan, ¿no es cierto? Lo que hicimos fue traspasar todas las potestades de ese ministerio a las municipalidades. Por tal motivo, los organismos que tienen más potestades después del gobierno de la nación, digamos la moneda por así decirlo, son los municipios del país, con un poder ejecutivo claro y definido, que es el alcalde, y un poder normativo también claro y definido, que es el consejo o los concejales. Y le dijimos en el artículo 1 de la ley que a ellos los rige, que ellos son una corporación de entidad pública cuyo objetivo es hacer partícipe del desarrollo económico, social y cultural a los habitantes como el resto del país. Entonces, lo que las municipalidades han dicho ahora, nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad, lo que están haciendo es cumplir con la ley de una vez por todas, que les cuesta mucho hacerlo. Yo en eso soy bastante crítico de repente. Así que ellos inicien entonces un proceso de consulta con respecto a las municipalidades me parece muy bien. Ya. Y hay que apoyarlos y participar en el proceso. Don Mario, porque acá lo que estamos viendo es que poco a poco, primero las municipalidades y el gobierno tomando un poco la batuta, dice ya, vamos a hacer un Congreso Constituyente, como que se adelantó un poquito al rol que podrían ejercer otras fuerzas políticas dentro del ordenamiento jurídico. Ahora, ¿qué piensa usted de lo que el gobierno está ahora impulsando, de un llamado Congreso Constituyente? Lo que pasa es que los políticos, por así decirlo, la gente del Congreso, que estaban con una capa de desprestigio muy grande, están tomando ellos la iniciativa ahora, y están planteando la idea de un congreso, o sea, con participación parlamentaria. No dice el gobierno que él quiere, si el actual congreso lo transforma en un congreso constituyente o se elige un nuevo congreso, y si se elige un nuevo congreso, ¿para cuánto será? Mi opinión es que en realidad, si usted elige un nuevo congreso, tiene 2 alternativas. O solicita formalmente la renuncia de todo el Parlamento actual para conformar una elección anterior, más rápida que lo que sería una próxima elección, que serían 2 años más, porque los parlamentarios tienen la calidad de constituyente. La Constitución le entrega esa responsabilidad. Claro. Cuando era parlamentario, fui constituyente muchas veces. Quién sabe si la más importante de todas fue en el año 2005, cuando se hizo una gran reforma constitucional y pasó a tener la firma de Ricardo Lagos como responsable primario de todo este proceso, ¿no? Sí, fue importante esa. Si quizás, don Mario, usted que participó en eso, pudiera hacernos un resumen de los principales cambios que hubo en esa constitución, porque la gente dice la constitución que tenemos actualmente es la del 1980 y no es así. Y no ha tenido modificaciones. Y ha tenido un cambio importante, y de hecho el decreto que está firmado en 2005, ¿verdad? Sí, la Constitución tiene dos grandes áreas, por así decirlo. Una es la área de los principios y valores,
y otra que la área de la administración de la acción política, la democracia y todas aquellas entidades y instituciones que forman parte del Estado de Derecho. Y lo que la Constitución chilena no es la que del año 80, la Constitución chilena en cuanto a principios y valores es la de 1833. No existen en principios y valores modificación alguna en las constituciones que siguieron después. ¿Dónde está la división? La división está en modificaciones que se hicieron, por ejemplo, de la Constitución de 33 a lo que se llamó la Constitución Parlamentaria, que fue la de 1891, en que se le entregó más poder a los parlamentarios y menos al presidente de la República. Y ahí entramos en el peor periodo político de Chile. Y se elimina nuevamente el concepto de acción preponderante del parlamentario y pasa a ser nuevamente presidencial el año 2025. Se mantiene exactamente igual el año 1980 y exactamente igual en la modificación de Ricardo Lagos el año 2005. No existen diferencias en los aspectos gruesos. Todas las constituciones han señalado su respeto hacia la propiedad privada. A partir de la Constitución del 25, su respeto a los temas de conciencia, con la participación de otros cultos religiosos que no sea solamente la Iglesia Católica, que tuvo mucha repercusión en lo que se refiere a la ley de culto posteriormente. Claro. Pero en las cosas trascendentes, la verdad, las cosas que no hay grandes modificaciones. Y vuelvo a recordar algo que tengo entendido que lo dije el lunes pasado. Esta Constitución, la actual que nos rige, tiene un principio fundamental, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es todo lo que la Constitución dice y hace es en torno a este principio fundamental que está en el artículo 19 de nuestra Constitución y en el artículo 1. Y claro, eso está ordenado conforme lo dispuso las Naciones Unidas en el año 1948. Pero todas las normas establecidas en Constitución del año 25 y 33, que dicen más o menos lo mismo, no se refieren a una declaración formal porque en esa época todavía no existía, pero sí están las propias cosas de la libertad, el desarrollo, la obligación que el Estado tiene en la educación, en la salud, en los conceptos básicos de la vivienda, la defensa de las familias, y todas estas cosas que son básicas que se mantienen absolutamente. Ahora en la parte, administrativa, por ejemplo, que queda la duda, cuando dicen, por ejemplo, son tantos parlamentarios, yo quiero eliminar, ¿por quién pasa? Eso pasa por la Constitución. Claro. Entonces a lo mejor ahí la gente quiere la modificación en esa área, por ejemplo. No, lo que la gente quiere es que los parlamentarios nos sigan ganando 14 millones de pesos. Esa es la verdad. Y eso es lo que yo observo, lo siento, yo capto, tengo decenas de reuniones, muchas conversaciones, y la verdad las cosas que, claro, el número se habla, pero básicamente que el parlamentario gane 9 millones de pesos en bruto y tenga 5 millones de pesos más para apoyo de secretaria y otros viajes y en fin, cosas que finalmente se le echa al bolsillo bastante plata. Esa cuestión la gente no lo acepta. En el fondo lo que está observando la gente es que en el Congreso se replican los abusos de alguna manera o las desigualdades que existen en la sociedad chilena, porque hay ciertos grupos que tienen acceso a ciertas cosas y otros no. Ahora, en el caso de las municipalidades, ellos tampoco están muy lejos de eso, ¿no? Bueno, en la municipalidad está el sueldo de los alcaldes, ¿ya? Que hoy día están muy elevados. Por ejemplo, el alcalde de una ciudad media, como es en Los Ángeles, que se Curicó, Talca, Linares, está en los 8.600.000 pesos. Más automóvil, más chofer, todas estas cosas, tiene un gasto como de 10 millones. Y la gente cuando se informó de esto también encontró que era un abuso. Y yo también creo que es un abuso. Mire, podría ser un súper buen negocio la política al final. Es que lo es. En este minuto lo es, parece, ¿no? Eso es muy duro sí decirlo, ¿eh? Porque la política no puede ser nunca un buen negocio. Claro. Pero mucha gente está diciendo, a mí me dijeron, cuando yo asumí, me acuerdo, el segundo periodo de senador, un senador electo me dijo, mira, si no solamente aquí hay que venir a legislar, sino que también estar tranquilo económicamente porque nos vamos a echar al bolsillo $1 millón. Yo quedé impresionado. Además nunca fue ese dinero, ¿no? Los dineros han sido posteriores. Sobre todo una cosa, por favor, en el año 2006, que fue el último presupuesto que me tocó discutir en el Congreso, el 8% de las platas de Chile estaban destinadas a pagar sueldos. 8%, sueldo y arriendo de oficina, luz eléctrica, el agua, todas estas cosas. Y hoy día, con un presupuesto inmensamente alto, es el 20%. Chile se ha elevado en más del doble, en poco tiempo, en gastos de sueldo y remuneración. Entonces, uno se empieza a encontrar, por ejemplo, han salido valores en el municipio, y de 200 funcionarios,
hay no menos de 60 que tienen sueldo de 2.500.000 para arriba, digamos. Entonces, una buena parte del recurso público, la gente dice, están abusando conmigo, porque ese recurso es para poder desarrollarme yo como persona dentro de la sociedad. Pero se está quedando todo en las áreas municipales, así que ellos también van a tener que dar cuenta de este tema. ¿Qué cosas deberían hacer las municipalidades entonces para aprovechar bien los recursos que les llegan? Es verdad que hay muchas comunas donde llega poco recurso porque este principio de solidaridad que también reconoce la Constitución para distribuir, digamos, solidariamente los recursos de municipios más ricos con aquellos más pobres, no llega tanto, pero algo llega, entonces... No, a ver, yo creo que en esto hay solamente no más de 4 municipalidades en Chile, o 5, que efectivamente son bastante más ricas que el resto, que son Las Condes, Vitacura, Providencia, qué sé yo, a lo mejor Antofagasta, y en fin, son bastante más ricas. Santiago Centro también, Estación Central también son de las comunas más ricas. Reciben mucho plata por patentes, por ejemplo. Hay que verlo en relación al número de habitantes. Claro. Hoy día, la comuna, y es bueno señalarlo, la comuna que tiene, digamos, un estándar económico adecuado es de 300.000 pesos per cápita. ¿De acuerdo? El municipio que administra 300.000 pesos per cápita es un municipio que está bien, no está ni rico ni pobre, está bien. Los municipios como Los Ángeles, Talca y otros más que tienen un volumen de habitantes mayores, tienen un recurso del orden de los 240.000 pesos per cápita. Es menos que las otras comunas de 300.000 que estoy hablando yo, que son las comunas de 10.000 habitantes, 10.000, 14.000, 15.000 habitantes. Estas son más grandes, de 180, 200.000 habitantes. Así que el volumen les permite desarrollar bien su gestión. Pero se han engolosinado con los sueldos altos. Y el hecho de que hoy día se esté discutiendo de que los alcaldes no pueden estar más de 2 periodos, a mí me parece bien, aún más, muy bien. Porque la experiencia que yo tuve como ministro del Tribunal Calificador de Elecciones, que son los que observan la conducta de los alcaldes de Chile, yo le diría a usted que todos los problemas que tuvimos con los alcaldes eran alcaldes de 3 periodos para arriba. Ya, que se empiezan a enquistar en el poder y empiezan a abusar de la forma en que... Exactamente. Le toman gustito al poder. Nosotros decíamos, usted se engolosinó, señor alcalde. Claro. ¿Y cómo se engolosinan? Empiezan a conocer la legislación, porque la legislación chilena es tan grande que de repente descubren que hay un articulito por ahí que nos favorece, ¿no es cierto? Y de una ley que se dictó el año, qué sé yo, en el 1958 que está vigente. Entonces, ahí se agarran y le meten 5% más o 7% más a sus remuneraciones. Sí. De eso tengo decenas de experiencias que me tocó verlo como ministro. Ahora, don Mario, en concreto, las municipalidades, ¿cómo pueden ayudar o aportar para solucionar un poco esta crisis que estamos viviendo? Además de esta consulta que ellos quieren hacer en muchas comunas a lo largo del país, que es un buen aporte, ¿de qué otra manera podrían ellos aportar a una solución? Ellos debieron haber tenido más presencia. Yo dificulto que haya habido una municipalidad que se haya reunido con todos los presidentes de junta de vecinos, por ejemplo. Que se haya reunido con todos los rectores de colegios, liceos, escuelas de su comuna. Que se haya reunido con las sociedades vivas, con los gremios, con colegios profesionales. Nadie ha hecho nada. Entonces, eso hace de que o tengan mucho temor. Lo que pasa es que en algunos alcaldes que comenzaron a tener opiniones negativas al gobierno, qué sé yo, de repente le sacaron en nuestros memes de las redes sociales que estaban ganando 9 millones de pesos y trataron de arreglar su asunto. O sea, se metieron a una marcha y lo pisearon. Esa no era la función del alcalde, pisear las marchas. La función del alcalde era precisamente lograr que su comunidad se manifestara adecuadamente y profundamente. O sea, no solamente el decerito, la nueva constitución, sino que comencemos a trabajar qué es la nueva constitución. Ese es el tema. No lo hicieron, ahora están haciendo un poquito atrasado, pero bien, hay que apoyarlos. O sea, además de poner los buses, ¿cierto? En el caso de Santiago en particular, y de tal vez hacer esta consulta, para usted es que tendrían que haber estado en terreno, más en terreno juntándose con las distintas entidades que componen una comuna. A mí me impresiona que no se hayan reunido con los presidentes de Junta de Vecinos. Los presidentes de Junta de Vecinos tienen absoluta claridad sobre sus respectivos territorios, conocen mucho, son personas dirigentes, generalmente gente jubilada, que tiene tiempo, que le dedica un esfuerzo muy grande y que saben perfectamente lo que está ocurriendo, y el alcalde no recibió ninguna de esas informaciones. Eso no está bien, ¿no? Ahora, don Mario, estamos hablando con don Mario Ríos Santander, ex senador y analista legislativo. Don Mario, además, la queja también que uno escucha de parte de las municipalidades es que
Bueno, a nosotros resentimos la crisis social, resentimos que la gente está descontenta, las bajas pensiones, a veces la falta de insumos en los consultorios, de profesionales también en las tarifas eléctricas, muchas veces las tarifas de agua que ellos también resienten como municipio. Entonces, por ese otro lado, ellos dicen, nosotros solamente recibimos, digamos, lo negativo de la crisis y también como... ¿Qué rol nos podría competir a nosotros en cosas que son modificaciones más generales? Si hay algún alcalde, como usted dice, y yo creo que efectivamente la han habido, que empiezan a alegar de que la tarifa del agua o de la luz está muy alta, él no ha cumplido con la responsabilidad, porque el artículo 14, si hay algún alcalde, oíganlo bien, el artículo 14 de la ley que regula los valores de la superintendencia de seguridad sanitaria, establece que las municipalidades estarán presentes en el valor del final del precio y darán a conocer, digamos, su posición. No lo ha hecho nadie. Mire, acá hay una noticia, es que justamente le pregunto por lo siguiente. Esto fue un titular hace unos meses atrás. El alcalde Jadwe, Recoleta lidera municipios que buscan licitar su consumo eléctrico y bajar un 30% en sus cuentas. ¿Por qué? Porque en él los consideraba a ellos como clientes particulares y como clientes libres. Entonces ellos querían una licitación que les permitiera a ellos ser como negociar en conjunto. Estaba ahí, de hecho, el alcalde de Quilicura, Juan Carrasco, de Cerro Navia, Mauro Tamayo, Gonzalo Montoya de Macul y de la Ligua, Rodrigo Sánchez. Esa es una de las quejas que ellos hacen también, de que ellos también reciben este tipo de abuso, por así decirlo, de las empresas, por ejemplo. Bueno, pero ellos tienen la facultad legal para actuar, pero no actúan porque son ignorantes. Mire qué duro, a lo mejor es muy duro lo que estoy diciendo. Sí. Pero la verdad, las cosas es que yo alcalde puedo alegar y decirle a mi comunidad, señores, he hecho todo el esfuerzo del mundo y me ha ido mal. Y este fue el esfuerzo que hice. Esto fue lo que yo planteé. Pero que vengan después alegando de que le subieron los precios, ¿no es cierto? Y ellos se sienten incómodos porque la comunidad y sin haber hecho nada. No, mire, aquí hay dos cosas muy importantes. La primera es lo que estoy señalando, este artículo referido a la superintendencia que le obliga a los alcaldes a actuar sobre el valor final de los precios de estos servicios básicos. Primera cuestión. Y segunda cosa, que hay un artículo de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 28, si no es 28 es 27, ¿verdad? Ahí está la cosa, que le entrega al alcalde la responsabilidad de representar judicialmente a su comunidad en aquellas materias que le competen. Eso significa, ¿no es cierto?, que si existe una clara manifestación de ilegalidad sobre un tema determinado, los alcaldes pueden actuar, pero tampoco lo hacen en general. Claro, o sea, ya lo dijo, me parece que antes, que falta un poco más de activismo por parte de los municipios, de sus autoridades comunales. Y respecto del Congreso Constituyente que le preguntábamos al inicio, es como que no sería necesario porque el Congreso ya tiene esa facultad. Si se plantea un Congreso Constituyente, tendría que ser bajo la mirada de tal vez nuevos integrantes de ese Congreso, ¿no? Claro, si es Congreso Constituyente y la palabra Congreso la que manda como Poder Legislativo, tendrán que renunciar los actuales. Claro. Hay que esperar mire, no hay que quedarse con los titulares. Cuando dice vamos a hacer un Congreso, ya muy bien, ¿de qué se trata, señor? ¿Cuándo lo quiere hacer? Claro. ¿Quiénes lo van a componer? ¿Quiénes van a ser los candidatos a esta cosa? Todo, ¿me entiende, no? Y eso aún no lo sabemos todavía. Absolutamente. Ahora, yo estaba con Carol comentando antes de la pauta, estábamos hablando, ¿cómo sería esto? Porque hasta donde entendemos, el presidente no sé si tiene las facultades de llamar anticipadamente a renovar el Congreso, pedirle la renuncia. ¿Puede hacerlo constitucionalmente? No, ¿verdad? No puede. No puede. O sea, tendría que primero reformar la Constitución con esta misma gente, votar esa modificación y recién ahí podría ser un llamado a elección anticipada. La otra es que todos los parlamentarios renuncien. Claro. Voluntariamente. Pero eso también traería otras consecuencias, tal vez, probablemente no muy buenas. El artículo 28 de la Ley Orgánica Constitucional, lo estaba viendo acá. El alcalde puede iniciar la defensa, requerimiento propio o de aquellos juicios en que la municipalidad sea parte o tenga interés, pudiendo comprenderse también la asesoría o defensa de la comunidad cuando sea procedente y el alcalde así lo determine. Ahí está. O sea, redactada por este caballero que está hablando del gusto. Claro, eso quiere decir que que han habido muchas instancias donde también los municipios podrían haber apoyado en regular algunas cosas, situaciones para la ciudadanía y no se han hecho. No todo es culpa de la Constitución, como lo señala usted, es parte un poco del cierre de análisis que estamos haciendo con usted, con don Mario, ¿no? Exactamente.
Bueno, queremos agradecerle como siempre los días lunes que nos puede orientar, una persona activa que ha sido parte del Senado, también ahí con elaboración de leyes, de protocolos, así que muchas gracias, don Mario, Dios le bendiga. Muchas gracias, y que nos vaya bien, y que nos vaya bien a todos. que tengamos toda una buena semana. Ahí está Gracias. don Mario Ríos Santander desde Los Ángeles comentando de esta consulta ciudadana que han iniciado municipios de todo Chile. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Francisco Franco. De lunes a viernes a las 13 horas, Corporación Noticias, un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales, solo en Corporación Noticias. De lunes a viernes a las 13 horas, cumplimos con informar. En Arquiurbana somos especialistas en realizar y llevar a cabo tus sueños y proyectos. Ofrecemos servicios de arquitectura, diseño y construcción, asesoría y gestión de proyectos inmobiliarios, permisos de edificación y recepción definitiva de obras, regularización de viviendas, empresas e industrias. Solicita tu presupuesto sin costo al teléfono 22 551 44 38 y en la web www.arquiurbana.cl. Escuchas Corporación Noticias. Cumplimos con informar. 51 minutos, estamos de regreso acá en el estudio, en esta parte con el deporte con Francisco Franco. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo estás, Carol? ¿Cómo está Israel? Sí, el deporte que nos trae buenas noticias porque este fin de semana Macarena Pérez cumplió con una destacada actuación en el Mundial de Ciclismo BMX en su categoría de freestyle en China y aseguró un cupo para Tokio 2020. Es así como el team chileno va creciendo de cara a esta cita olímpica. Tan solo con 22 años, nuestra representante Macarena Pérez obtuvo medalla de plata en China con una puntuación de 86.80, superando así su marca en los Panamericanos que se jugaron hace poquito en Lima, de 76.67 en Lima 2019. La chilena se sumó a Francisca Crobeto en tiro esquí, Martín Vidaurre y Denise Ahumada en ciclismo, Cristel Coric en natación, Simona Castro en gimnasia, Ignacio Montesinos en equitación también, Esteban Busto pentatlón moderno, María José Mailar y Karen Rojo en canotaje y Tomás Barrio en tenis. Es así como nuestro team chileno va creciendo de cara a lo que van a ser los Juegos Olímpicos del próximo año. Así que importante noticia. Una noticia que no es tan alentadora y producto de todo este tema social que está viviendo nuestro país es que Santiago corre riesgo de no realizar finalmente el ATP 250 que se iba a realizar en febrero, que lo anunciamos acá en Corporación Noticias. Catalina Fillor, miembro de la organización del campeonato, sembró las dudas. Dijo: en el fondo el torneo sí peligra, estamos a poco tiempo de que sea la fecha, no tenemos la aprobación de la ATP y no sabemos lo que va a pasar. Entendemos el problema, más allá del problema de la ATP hay otros eventos que tampoco se realizarán, entonces empatizamos. Por otra parte, Cecilia Pérez declaró: tuve una reunión con ellos, los organizadores, y entendieron la situación que está viviendo el país y aún así sigue firme su compromiso. Agradecemos el poder tener la ATP en Santiago y comprometimos la infraestructura del Estadio Nacional y el patrocinio de la fecha, para que así ellos puedan buscar auspicios para llevarlo a cabo. Bueno, esto en base a que el Ministerio del Deporte la semana pasada anunció que iban a haber ciertos recortes producto de toda la agenda social que está implementando el gobierno a propósito del estallido social que hay en nuestro país. O sea, es el ajuste presupuestario, pero que va directamente relacionado a las manifestaciones. Sí, es así, y se une a muchos otros proyectos que van a ir lamentablemente echando atrás el caminar de estos deportes, porque por ejemplo, bueno, la Copa Libertadores ya no se va a jugar y eso también tenía inyecciones del Estado chileno, y así van a ir sucediendo a medida que
se vaya ajustando este presupuesto. Los coletazos de la crisis social. Así es. El fin de semana, muchachos, se jugó la final de la Copa Sudamericana, en donde Independiente del Valle derrotó por 3-1 a Colón de Santa Fe. El cuadro ecuatoriano se coronó campeón de esta Copa, segunda en importancia de nuestro continente, pero es la primera vez que salen campeón. No habían salido campeones nunca, ni siquiera en Ecuador, y salieron campeones de América en Paraguay, Asunción, en el estadio de La Hoya, donde se repletó 45.000 espectadores. Solo como dejarle datos, primer campeonato del Independiente del Valle, eliminó a Universidad Católica, jugó con un equipo chileno en esta Copa Sudamericana. Hubieron 45.000 espectadores y hubo un récord Guinness que fue el traslado de hinchas. Cerca de 40.000 hinchas de Colón de Santa Fe salieron desde Santa Fe a Asunción. Son aproximadamente 800 kilómetros que recorrieron los hinchas en caravanas. Hay imágenes donde se ven autos, buses y la policía paraguaya no dando abasto, pero los recibieron a todos muy bien. Lamentablemente para el equipo argentino perdieron, pero hay imágenes que dejaron para el recuerdo. Primera vez que se juega una final única de Sudamericana y fue un completo éxito, a pesar de que hubo un chaparrón. Cerca de 30 minutos llovió, cayeron, se inundó la cancha, paró una hora el partido. Jugando. Pero después siguieron jugando y la cancha respondió de buena manera y la gente se fue, no del todo contenta, pero son números verdes que se sacan. Bueno, Paraguay es un país del fútbol, ¿eh? Hay que decirlo, ¿no? Así es. Y de chaparrones intempestivos también. Bueno, también, sí. Muy húmedo. Nos despedimos por hoy. Israel Vilches, Carol Espinaza, Francisco Franco, José Luis Martínez y en los controles, Cristian Chaparro. Sí, recuerde que puede seguirnos en Facebook como Corporación Noticias y revisar también este programa y otros programas en www.radiocorporacion.cl/noticias. Nos vemos mañana, que tenga buen día y que Dios les bendiga. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales. Solo en Corporación Noticias. Cumplimos con informar.